¿Estás pensando en comprarte la pala más potente posible para este 2025? En este vídeo voy a darte mi top 5 de las palas más potentes, como te digo, en mi opinión, que puedes comprar a día de hoy, y también te voy a explicar qué tal funcionan. Vamos a ello. El mercado nos da muchísimos productos orientados pues, a cada perfil de jugador. Hay jugadores que buscan control, jugadores que buscan potencia, jugadores que buscan equilibrio. En este caso, en este vídeo, nos vamos a centrar en las palas que yo he probado y que, a título personal, bajo mi experiencia o bajo mi criterio, son las palas que mayor potencia te van a dar. En este caso, fijaos que tengo en la mano la nueva DeFi Pro, la pala de Wilson con la que está jugando Javi Garrido este año. Tengo la pala de Arturo. Son dos de los ejemplos, ahora voy a ir avanzando, pero tengo tres más que, como sabéis, son palas que he probado y sobre las que te puedo dar, bueno, pues un buen testimonio porque las he exigido al máximo, he probado cuál es la potencia y, sobre todo, fíjate que solo puedo elegir 5. Quizá te podría haber dado 10, pero quería verdaderamente elegir las 5 palas que, si yo tuviera que destinar mi dinero a comprarlas, serían las que elegiría. Vamos a arrancar la número 1, que es la DeFi Pro. Estuve en la presentación, aquí estáis viendo imágenes. Destino Barcelona. Hoy vamos a estar en la presentación de Wilson, de su La presentación que hicieron en Barcelona, Petit Comité, no pudimos publicitar nada hasta que no se dio el pistoletazo de salida. Y es una pala para todos aquellos amantes, punto número 1. Oye, ¿que te gusta Wilson? Porque yo entiendo que Wilson, la verdad es que es una marca espectacular, tiene una calidad de trabajo muy notable, una de las mejores marcas del mercado en ese sentido. Y efectivamente dentro de la gama faltaba una pala verdaderamente de potencia. Veníamos de utilizar la pala de vela, lógicamente, una pala que no tenía mala pegada, pero era quizá un híbrido. Teníamos la Blade, que era con la que estaba jugando antes Garrido, y bueno, no estaba mal, pero verdaderamente no teníamos esa pala absolutamente agresiva, que es lo que sí hemos encontrado en la DeFi. Ya sabéis, hay 3 modelos, ¿vale? Más ligerita, blandita. El modelo normal y el modelo Pro, que es el que tengo en la mano, es un carbono 18K con un rugoso que se nota mucho. ¿Sabes cómo suena? Y un balance ya hacia la cabeza. No lo recuerdo de memoria, aquí lo tenéis. No sé si era 267. Bueno, lo tenéis ahí, que a veces la memoria desde luego no es muy fuerte, pero sí que es un balance hacia la cabeza. Es decir, todas las que estáis viendo, y como me estáis viendo también ejemplos cuando la pego, vamos a escuchar cuál es el sonido. Pero estamos hablando de una pala efectivamente de potencia. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando con palas de potencia en el fondo? Pues lógicamente la defensa, ya sabéis que no es el punto fuerte. Pero bueno, en este caso, como os digo, es una pala que verdaderamente, sin ser una barbaridad del balance que tiene, nos ayuda mucho a pegarle mejor, principalmente porque el balance y sobre todo el punto dulce lo tiene alejado de la mano. Como elementos positivos, la manejabilidad desde luego no es el fuerte. Yo la colocaría quizá en un 7, teniendo en cuenta que es una pala de diamante, pero sí que la potencia la elevaría al menos hasta un 9. Es una pala con una muy buena potencia, con una manejabilidad aceptable, pero que, bueno, sobre todo lo que más me ha gustado es la capacidad que tengo de darle efecto con esta pala. Una pala que a mí me gusta mucho por la sensación de grip que me da cuando toco la pelota, y ese carbono 18K, soy muy fan del 18K porque permite darle protagonismo a la goma, que en este caso, fijaos que es una goma que no es excesivamente dura, por lo tanto creo que a la mayoría os puede gustar, no es excesivamente dura. Ahora os voy a hacer una comparación más adelante entre palas para que veáis la diferencia entre el sonido. En este caso hablamos de que la DeFi Pro no es un tacto medio duro, y bueno, yo creo que eso también puede generar un espectro mayor de personas a las que le puede gustar. ¿Qué elementos mejorables encontraría? Bueno, pues en este caso fijaos que Wilson ya viene de una gama con cordones intercambiables, como pasaba en la Vela V2. Aquí no tenemos la capacidad de intercambiar el cordón, que considero importante en este tipo de cuerdas, sobre todo porque el brazalete es más ancho y por lo tanto atrapa mayor cantidad de sudor, además de dar calor en verano. Por lo tanto, considero que ahí sí que mis amigos de Wilson podrían haber encontrado la manera de colocar una cuerda intercambiable que además, como veis, también sale de la parte lateral. Es uno de los aspectos, como te digo, considero de mejora. En líneas generales, la pala es un palón, muy bien acabada estéticamente, muy bien de sensaciones y verdaderamente es muy interesante. En cuanto al precio, bueno, ahí ya sabéis que son 300 y 320, 350, depende de dónde la compres. Yo ahí le pongo un aprobado justo, un 5 pelado, porque bueno, considero que los precios son altos, pero ya sabéis que el tema del presupuesto es algo muy personal. Lo que a mí me puede parecer un precio alto, a otra persona puede parecerle que no, así que vamos con la siguiente. Vamos con la número 2, que es la pala de Arturo Coello.
esta gama Head, ¿no? Lo que sería la Delta Pro, que luego fue la Extreme Pro y ahora es la pala de Coello Pro. La misma base, es el mismo, bueno, el mismo, digamos, fundamento, una pala de diamante con, vamos a comparar, fijaos que la goma de la pala de Coello es ligeramente más durita, no así, y es una consideración que yo tenía el otro día cuando los estaba probando, tiene un grip más corto que la Defy. Yo ya no sé si es la edad, no sé si es los gustos personales, obviamente, pero a mí me gusta más en ese sentido esa parte, ¿no? de la Defy, el hecho de tener el grip un poquito más largo. A mí, agarrando la pala de Coello, yo no sé, Arturo con la manopla que tiene, está claro que le va bastante bien. No le veo que tenga ningún problema para manejarla, pero bueno, a título personal a mí me gusta un poquito más de grip. Y bueno, encontramos una pala con un tacto medio duro, con un balance hacia la cabeza. Aquí os dejo detalles técnicos de cuál es el balance, que no me lo sé. Sí que tengo la memoria de que era un poquito menos de balance que la Defy, porque lo medimos. Y bueno, el rugoso me parece muy interesante, o sea, me gusta estéticamente esta pala, me gusta muchísimo. No consigo ver el carbono, es algo que a mí siempre me gustan las palas, pero bueno, es algo que Head lo hace regularmente, cubre el carbono, salvo la Speed Pro X, por ejemplo, que sí que aparece visto, y un rugoso con los motivos de Arturo, que como te digo, me encanta, aunque no se siente tanto, por ejemplo, como en el que hablábamos de la Defy a la hora de darle el efecto. El punto dulce es bastante aceptable y estamos hablando de una pala pues con lo mismo, le doy una potencia de 9, una manejabilidad de un 6, un 7, quizá un poquito más que la Defy, pues es decir, que la vais a manejar un poquito mejor, pero sigue teniendo bastante potencia. En cuanto a control, bueno, pues es una pala que le podemos dar un 7, un 8 en cuanto a control. Obviamente, si tiene potencia siempre pierdes un poquito de manejabilidad y de control. Calidad-precio, pues le vamos a poner, bueno, pues un 5 de nuevo, porque se nos escapa de precio, creo. Como te digo, esta es mi valoración, el precio lo puedes omitir si no te gusta. Y aspectos mejorables, entraría de nuevo en la correa y, bueno, le hubiera puesto el taponcito de goma que tiene Head, que además lo tienen en la marca, y a mí me gusta. Esto es un tema personal, yo le hubiera puesto el que tiene la gama Speed, se lo hubiera colocado, creo que le sumaría. Viene con su protector espectacular, porque oye, raspar esta pala te tienen que salir sarpullidos. Y lo dicho, la verdad, palón, una de mis palas favoritas, por eso la he metido dentro del top 5. No la tengo aquí físicamente, pero la pala número 3 tiene que estar, es la pala de Galán, la Adidas Metal Bond 2025, Metal Bond HRD. Es una pala que he probado, la habéis visto, fijaos aquí en imágenes, cosas que me gustan de esta pala. Bueno, tiene el grip, se nota largo, o sea, yo la empuño y se nota, la pala se encuentra sólida, un grip largo, tiene potencia. De nuevo, yo la situaría en cuanto a la dureza de esta pala, muy parecida a la pala de Coello, en cuanto al tacto que tiene. No es una pala extremadamente dura, pero sí que se nota que la versión Pro pues, es una pala más exigente. Tiene una muy buena potencia por arriba, con un muy buen balance. Y bueno, es una de mis palas favoritas, siempre lo ha sido, pero este año para mí Adidas ha dado un paso adelante. En cuanto a calidad, fue agarrar la pala y compararla con la del año pasado, y ya sin meterme en cómo retocar los pesos para que bueno, que el retoque de pesos me parece un valor añadido. Considero que es una pala que está un puntito por encima de lo que hizo en el año 2024, así que para mí esta es la pala número 3 de palas que me compraría. Ya sabemos, 2025, vamos, presupuesto abierto, de nuevo calidad-precio, pues le vuelvo a poner ahí un 5, estamos entre el 5 y el 6. Considero que el presupuesto es un presupuesto alto, pero entiendo que si ya vais a por este tipo de palas es porque tenéis claro lo que queréis y el presupuesto, entre comillas, no es un problema, o os lo quitaréis de cenitas o de lo que sea para poder tener una pala a la altura de las circunstancias. Una pala a la que yo le mejoraría la cuerda. Ninguna de las palas actuales que vemos en la comparativa viene con una cuerda convencional, pero que bueno, que a la señora Galán le gusta y mal no le va, así que nos quedamos con esa cuerda convencional. Tiene desde luego tiene sus seguidores, no lo discuto. Gusto personal, a mí me gusta más todas las que te cierran la muñeca y me olvido, pero ya os digo que esto es algo súper personal. Vamos a la número 4, que tampoco la tengo aquí, pero que es una pala que sí que he probado y que es la reina en cuanto a la potencia de las 5 palas que os estoy sacando hoy. Es la Starbike Triton Pro. Es de siempre una de las palas más agresivas que he probado.
creo que eran 172, 273 milímetros de balance, y es una pala que por rugoso, por balance, por palanca, por potencia, de las palas más potentes que he probado. No te sé decir si es la más potente, pero de lo más potente que hay. Es verdad que es una pala que no es apta para todos los públicos, es una pala que cabecea, que es difícil de llevar, pero cuando la enganchas, la potencia que genera, la salida de pelota que te da cuando haces un tiro por encima de la cabeza con esta pala, tenedla en el radar. Acabo de mirar precios y está en 200 y poco, lo he encontrado en algún buscador, en algún e-commerce. Luego le pongo una calidad-precio de un 7, 8, vamos a ponerla en un 8, porque ya encontrar una pala de estas características a esos precios, ya digo, es lo que yo he encontrado. Creo que vamos a ponerle un 8 porque lo merece. Como te digo, una pala no apta para todos los públicos. Si acaso, ¿cuál es la pega que le pondría? Justamente su ventaja puede ser una desventaja, ¿no? Aquellos que busquéis potencia. Esta pala puede llegar a ser excesiva en cuanto al balance que te da en el codo, por lo tanto el que la compra tiene que saber lo que compra, y como te digo, es una pala espectacular, por eso la coloco dentro de mi top 5, porque lo que queremos son palas agresivas, para pegadores, con potencia, que te ayuden a todos los tiros, sobre todo por encima de la cabeza, o a que los tiros en la volea te corran bien, vayan bien largos y vayan intensos. Pues esta es una de las palas que debes tener en el radar. Vamos ahora a la número 5, y aquí voy a meterte un empate porque solo podía meter 5, entonces no me llego a aclarar en cuál poneros, y voy a poneros esta, que obviamente se me ve el plumero y ahora os explico por qué la elijo, y la otra que os voy a poner es la Siux Phoenix. No tengo en este momento el modelo para enseñárosla, pero la Siux Phoenix es una de las palas que no pueden faltar. La probamos el año pasado, prácticamente no ha cambiado para este año, sigue siendo el mismo arma mortífera, con una pegada increíble y un balance a la cabeza espectacular. La Siux Phoenix es una de las palas que sí o sí tienen que estar en el top 5, pero no quería dejar de poner esta. ¿Por qué? Porque es la única pala de ataque que además tiene una dureza superior al resto, y a día de hoy tanto la Siux Phoenix, la dureza a la que llegan todas las palas, incluso las de ataque, nunca pasa, generalmente no pasa de un determinado rango. Es algo que sí que pasa con la Etna, por eso hay muchos de vosotros que la estáis eligiendo, y por eso no te he sacado, por ejemplo, la Teide dentro de la gama de Combat, y en el caso de la Siux Phoenix no llega a ese nivel de dureza, entonces yo quería sacarla, por eso las pongo en el empate. Los números de balance de la Phoenix son mayores, por lo tanto genera más inercia, pero la reactividad del núcleo de esta pala es mucho mayor que el resto, simplemente porque es un núcleo más reactivo. Esto se traspasa a que, fijaos el sonido. Este es el sonido de la Wilson, este es el sonido de la Etna. Es una pala más dura, una pala verdaderamente sólida cuando golpeas la pelota. Por lo que te digo, le hemos bajado el peso y el balance no es extremadamente agresivo, precisamente para que no te lesione. Pero bueno, en el top 5 yo quería dejaros estas dos opciones porque creo que os van a gustar. Aquellos que busquéis algo más duro, esto os puede encantar. Si no, la Phoenix es una pala espectacular, que por arriba es un auténtico cañón y que además tiene un rugoso que a mí me ha encantado desde el primer momento, porque incluso es mejor, su rugoso es mejor que el de la Combat, porque es todavía más agresivo. A mí me gusta que, o sea, si hay una cosa que me encantaría mejorar de mi línea de Combat, es que el rugoso fuera todavía más agresivo. Esto es cosa personal, déjamelo aquí debajo si a ti también te gustan las palas con mucho rugoso. A mí me gusta, me parece espectacular tener esa sensación de atrapar la pelota cuando golpeo. Pero bueno, llegados hasta este punto, dime, de estas 5, 6 palas que te he dejado, ¿cuál es la que más te gusta a ti? ¿Cuál es la que te comprarías? Por cierto, se me ha olvidado de decir, relación calidad-precio, a esta le voy a poner un 9, porque está en 185 euros. En el caso de la Siux, acabo de consultarlo, unos 300, 320, así que en la Siux le vamos a poner calidad-precio ese 5, 6, un 5. La vamos a poner en un 9 porque 185 considero que es un muy buen precio. Y como te digo, déjame aquí debajo cuál es la que te quedarías. Lo de siempre, quieres ver más palas del 2025, las tienes aquí. 2024, si estás buscando a precio de saldo, te voy a dejar por aquí algunas que seguramente que puedas encontrar más baratas. Y como siempre, dale un gran like y suscríbete al canal si te ha gustado, que nos vamos a ver en el siguiente. Muchas gracias por estar.